Bueno, este problema dice que tenemos una fuerza de 120 kilogramos que actúa a lo largo del eje de las X. Entonces, directamente sobre el eje de las X nosotros podemos ya dibujar una fuerza de 120 kilogramos. Este va a ser un gráfico que vamos a respetar las direcciones, pero por el momento no podemos respetar la escala, las dimensiones. Así que vamos a decir que por acá tenemos una fuerza de 120 kilogramos. Esta fuerza es un vector. Nosotros ya sabemos que este vector entonces tiene su extremo en el punto 120 para las X, porque actúa sobre el eje de las X, y 0 para las Y, porque está sobre el eje de las X. Entonces, estas son las coordenadas de este punto. O podemos también decir que este es este vector escrito en su forma cartesiana. Después dice que tenemos que descomponerlo en las dos fuerzas que actúan sobre él, que son una fuerza que actúa en un ángulo de 70 grados. Entonces, vamos a venir al origen de coordenada, vamos a tomar los 70 grados y sabemos que una de las fuerzas está actuando en esta dirección. No sabemos ahora hasta dónde llega, dónde tendríamos el punto donde termina este vector. Y la otra fuerza es una fuerza que actúa en un ángulo de 320 grados, es decir, va a hacer esto, va a venir hasta por acá. Entonces una va a estirar hacia arriba, la otra hacia abajo. 320 grados son 40 grados negativos, o sea, más o menos por acá. Y lo que nosotros todavía no sabemos es hasta dónde. Gráficamente podemos encontrar dónde terminan los vectores, pero el tema es encontrarlos analíticamente. Entonces vamos a buscarlo primero gráficamente para después tener una idea de qué es lo que estamos buscando. Para poder hacerlo gráficamente vamos a recurrir a la técnica del paralelogramo. Eso es lo que yo ahora tengo el extremo. Entonces vamos a trazar una perpendicular a este vector y vamos a trazar un vector que sea paralelo, haciéndolo perpendicular a esta recta de apoyo que trazamos y que pase por el extremo del vector que ya tenemos. Lo extendemos hasta que llegue al extremo de este vector que estaba con una inclinación de 70 grados. Y acá nosotros tenemos un punto X1 y 1. Yo no sé de cuántos kilogramos es esta fuerza, y eso es lo que tengo que encontrar. Conozco el ángulo de inclinación, conozco la dirección de la fuerza, pero no conozco la cantidad de kilos de fuerza que utiliza. Esta otra, que es de 320, ¿cómo puedo encontrar dónde termina? Vamos a hacer lo mismo, vamos a trazar una recta que sea paralela a este vector, que pase por acá y que pase por esta recta. Entonces vamos a trazar una recta de apoyo, que después lo vamos a borrar. Ahora vamos a trazar una recta que sea paralela a esta y que pase por el extremo de la fuerza que tenemos. Entonces hacemos intersecar esta que todavía no es un vector, esto es una dirección apenas. Acá va a estar el extremo de la segunda fuerza, de la fuerza que actúa en una dirección de 320 grados. Y este punto va a ser un punto de coordenadas X2 y 2. Entonces, lo que vamos a necesitar es encontrar cuántos kilogramos de fuerza se aplica en esta dirección y cuántos se aplican en esta dirección. Para poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es primero encontrar los valores de X1 y 1 y de X2 y 2 y después calcular la fuerza aplicando
la fórmula para encontrar el módulo de un vector, ¿sí? Lo de la raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar estas cuatro incógnitas? Porque tenemos cuatro incógnitas. X1 es una incógnita, Y1 es otra incógnita, X2, Y2 también son incógnitas. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos hasta ahora. Nosotros sabemos por suma de vectores que si sumamos X1 más X2, me tiene que dar la X de la resultante. ¿Sí? Y la X de la resultante es 120. Entonces vamos a escribir esto. X1 más X2 me tiene que dar 120. Y sabemos también que cuando sumamos la segunda componente de cada vector, me tiene que dar la segunda componente de la fuerza resultante. O sea que I1 más I2 me va a dar 0. ¿Sí? ¿Tiene sentido que yo sume dos cosas y me dé 0? Solo tiene sentido si una de esas dos cosas es negativa. Y nosotros vemos acá que uno está hacia arriba, o sea que este va a ser positivo. Y el otro está hacia abajo, o sea que este otro va a ser negativo, o sea que tiene sentido. Y esta ecuación es correcta y nos va a dar un resultado correcto. Pero hasta ahora tengo dos ecuaciones y cuatro incógnitas. Necesito dos ecuaciones más. Entonces, las otras dos ecuaciones las voy a sacar de considerar que cada uno de esos puntos tiene que pertenecer a esta recta. Este punto X1 y Y1 es un punto que pertenece a esta recta. Entonces, ¿cómo puedo plantear esta recta? Yo sé que pasa por el origen, ¿sí? Se nota, tiene que pasar por el origen. O sea que su ordenada al origen es 0. Y su pendiente, el concepto de pendiente, o sea, nosotros cuando tenemos una recta tiene esta forma. Y es igual a m por x más b, donde b es la ordenada al origen y ya dijimos que esto va a ser 0. Y me falta encontrar la pendiente, m. Y sabemos que la pendiente es la tangente trigonométrica de el ángulo que forma esa recta con el eje de las x. Y yo ese dato lo tengo, porque ese ángulo es 70 grados. Entonces, en este caso, la ecuación de esta recta es y igual a la tangente de 70 grados, vamos a ponerlo entre paréntesis para que no se mezcle con esta x, multiplicado por x. Voy a la calculadora, hago tangente de 70 grados y me da aproximadamente 2,75. Entonces la ecuación de esta recta es 2,75x. Aproximadamente, es 2,747. Vamos a redondearlo a dos decimales. Si este punto pertenece a esta recta, entonces se verifica que I sub 1, o sea, este punto, lo voy a encontrar haciendo 2,75 multiplicado por este punto, que es x sub 1. Entonces tengo una tercera ecuación que implican a I1 y a X1. Y para la segunda ecuación va a ser exactamente lo mismo, solo que es lo que va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la pendiente, porque el punto de paso ya tengo que pasar por el origen. Por lo tanto, la ordenada al origen sigue siendo 0. O sea, no me preocupo por la ordenada al origen. Solo tengo que encontrar m. En este caso, m va a ser la tangente de 320 grados. ¿Sí? Multiplicada por x. Calculo cuánto es la tangente de 320 grados. Tangente de 320 es 0,84 negativo, y es igual a menos 0,84 x. ¿Tiene sentido que sea negativo? Sí, porque es una recta que está decreciendo. Se nota bien que apunta hacia abajo, por lo tanto, que la pendiente sea negativa tiene todo el sentido. Entonces,
Si este segundo punto, x2, y2, pertenece a esta recta, entonces se tiene que verificar que y2 sea igual a menos 0,84 x2. Ahora sí tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Generalmente un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas son bastante complicados de resolver, pero en este caso no va a ser tan complicado porque son todas ecuaciones chiquitas que se pueden resolver haciendo sustituciones adecuadas. Por ejemplo, yo acá ya tengo despejado I1 y acá tengo despejado I2. Y acá tengo una ecuación que involucra a I1 y I2. Entonces lo que puedo hacer es reemplazar este acá y este acá. Entonces la ecuación 2 me va a quedar escrita como I1, pero en vez de escribir I1 vamos a escribir 2,75 x1 y en vez de escribir I2 vamos a escribir esto, menos 0,84 x2 igual a 0 me dice la ecuación. Entonces lo que tengo es esta ecuación se reescribió de esta manera en base a estas dos. Y esta primera ecuación que no la toqué, la vuelvo a escribir acá, me va a quedar x1 más x2 igual a 120. Y a lo que se redujo es a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que a su vez también va a ser muy fácil de resolver. Simplemente por sustitución, por ejemplo, yo puedo de acá despejar x2, de acá me va a quedar que x2 es igual a 120 menos x1. Y con este valor para x2, como yo lo despejé de una ecuación, lo tengo que reemplazar en la otra. O sea que voy a venir a reemplazar acá. En vez de escribir x2, voy a escribir todo esto. Lo que me va a quedar es 2,75 x1 menos 0,84, pero en vez de escribir x2, voy a escribir todo esto. Paréntesis, porque el 0,84 va a multiplicar a todo. 120 menos x1, cierro paréntesis, igual a ¿cuánto me dice la ecuación? Igual a 0. ¿Qué hice? Reduje todo a una sola ecuación con una sola incógnita, que va a ser bastante fácil de resolver. Hay unos números con coma, pero con la calculadora esto sale rapidísimo. ¿Sí? Me va a quedar 2,75 x1 menos 0,84 por 120, 0,84 por 120 es igual a 100,8. Menos por más menos, o sea que está bien, menos 100,8. 100,8. Y menos por menos es más 0,84 por x1, que me queda esto. Ahora tengo términos semejantes que puedo reducir este con este. Se suman, me va a quedar 0,84. Me va a quedar 2,75 más 0,84. Eso me queda 3,59 x1 igual a... Este 100,8 que está negativo pasa al otro lado positivo, entonces me va a quedar esto igualado a 100,8. Y después simplemente paso esto a dividir y ya voy a estar encontrando el valor de x1, que va a ser 100,8 dividido 3,59. Eso me da 28. 28,05. Así que vamos a redondear a 28 nada más. Estamos haciendo bastantes redondeos,
O sea que no me va a quedar algo exacto, pero vamos a aproximarnos bastante. Tengo ya entonces el valor de x1. ¿Sí? Ya puedo decir que este punto es 28 y me falta encontrar el resto. Una vez que encontré un valor, ¿qué es lo que hago? Y empiezo a subir, encontrando los valores de las demás cosas. Yo acá tengo una ecuación, a ver, acá tengo una ecuación que me permite encontrar el valor de x2. Porque yo tengo acá, x2 es igual a 120 menos x1. O sea, 120 menos 28. O sea que, estoy reemplazando el valor de x1 por el valor que encontré para esa variable. Entonces me va a quedar 120 menos 28, que es 92. x2 va a valer 92. O sea, tengo acá que x2 va a valer 92. Voy a ir borrando lo que ya no necesito, porque ya lo encontré. ¿Sí? Acá puedo ir borrando esto. Lo que me está faltando son encontrar los valores de las dos y. I sub 1 y I sub 2. Y para encontrar esos valores, yo acá tengo dos ecuaciones que me vienen súper. I sub 1 es igual a 2,75 por x1. Y yo de x1 sé que es 28. Entonces, resuelvo esa operación, me va a quedar 2,75 por 28, y eso es 77. Entonces el valor de I1 es 77. Ahora tenemos que encontrar el valor de I2, reemplazando acá menos 0,84 por x2, que es 92, me va a quedar menos 0,84 por 92 es igual a menos 77. Reemplazo acá y ya tenemos en qué punto termina cada uno de estos vectores. Nos falta encontrar la fuerza. Entonces, eso ya queda para resolverlo, encontrar cuál es la magnitud de esta fuerza aplicando la fórmula. La fórmula que me dice que es la raíz cuadrada de x1 más x1 al cuadrado más, i1 al cuadrado. Y la otra, digamos, y acá vamos a reemplazar por los valores de x1 y de i1 y meter eso en la calculadora para que me dé la magnitud de esta fuerza. Y para encontrar la magnitud de esta fuerza vamos a reemplazar, ¿sí? O sea, digamos, ¿qué es lo que vamos a poner acá? x1 era 28, entonces calculamos 28 al cuadrado más i1 es 77, 77 al cuadrado. Y eso lo metemos en la calculadora y me va a dar los kilogramos de fuerza que aplica esta fuerza. Y para encontrar esta otra vamos a hacer 92 al cuadrado más paréntesis menos 77 al cuadrado. Metemos esto en la calculadora así y me va a dar también la magnitud de esa fuerza.